Buenas tardes, para mí es un verdadero placer compartir con este grupo de profesionales sobre el fútbol femenino y en especial de las lesiones que presentan a nivel del ligamento cruzado anterior. Agradecido por la invitación de la Universidad Virtual. Eh, es bien sabido que el fútbol femenino ha tenido un crecimiento, un auge importante en los últimos años, una participación masiva y cada vez más importante de jóvenes en el deporte. Y eso ha llevado a que estemos mucho más interesados en las estadísticas, investigar qué pasa, y hemos visto, la investigación nos dice que las mujeres tienen un aumento importante en el riesgo de sufrir lesiones de ligamento cruzado anterior en comparación con los hombres. Se dice que en el fútbol ese aumento de incidencia va de 3 a 6 veces mayor, y en otros deportes puede tener una relación hasta de 9 a 1, como el caso del baloncesto, el handball, el lacrosse, en las gimnastas. Como pueden ver en este cuadro, ven que la incidencia a nivel femenino en estos deportes es bastante elevada. Y otra de las cosas que es válida para los dos grupos, los dos géneros, femenino y masculino, el número de lesiones que ocurren sin trauma directo, sin un choque con un rival, eh, es un poquito más elevado en las mujeres, de un 70 a un 78% de estas lesiones en las mujeres en el fútbol ocurren sin contacto, a diferencia de los hombres que también, la mayoría ocurren sin contacto, pero en una menor proporción a la de las mujeres. Dentro de estos aspectos que se evalúan, este trabajo del 2008 nos habla que a medida que la mujer o la deportista que juega fútbol se hace más profesional o más competitiva, va disminuyendo esa brecha que existe entre las lesiones del fútbol femenino y las lesiones de los que practican el fútbol masculino. Si vemos la incidencia a nivel del bachillerato y la carrera universitaria, la diferencia es bastante significativa, una tasa de 0,29 en las mujeres a nivel colegial contra 0,08 de los hombres. Y a nivel profesional vemos que ya se va equiparando. Esto es debido a que ya hay un mayor desarrollo muscular, hay un mayor trabajo propioceptivo y de balance muscular, que es una de las razones de las que veremos más adelante son causas o se han asociado al aumento de las lesiones del ligamento cruzado anterior en las mujeres por encima de los varones. Se han asociado, como les decía, muchísimos factores. Dentro de esos factores hay factores ambientales que los trabajos no reportan mayor incidencia de seguridad de que realmente tengan una importancia tan valedera como un factor predictor de una lesión del ligamento cruzado anterior, tanto como los factores hormonales, anatómicos y los neuromusculares, que son de los que hablaremos en esta parte. Fíjense que en los aspectos anatómicos se habla mucho de la estrechez del notch. El notch es el espacio que hay en el fémur, donde atraviesa, por donde transcurre el ligamento cruzado anterior desde la tibia hacia el fémur. El trabajo de Dworshak, él habla de menos de 13 milímetros, que ya se considera estrecho. Las mujeres tienen un cóndilo, una región intercondila estrecha, y eso podría condicionar el aumento de las lesiones del ligamento cruzado anterior. En cambio, Shelburne, en su trabajo, él dice que más que ver con el estrecho o lo estrecho que pueda ser el notch del cóndilo femoral, se asocia a lo angosto que tiene que ser el ligamento cruzado anterior para estar en ese notch. Y eso también es válido para algunos hombres que presentan un notch estrecho y por consiguiente un ligamento cruzado anterior delgado, que por supuesto presenta menos resistencia. Otro de los factores que interviene en la parte anatómica sobre la predisposición o predictor de lesión del ligamento cruzado anterior en la mujer deportista de fútbol es el slop tibial y la laxitud, que van a generar un recurvatum. El slop tibial es la inclinación que tiene la tibia, si la vemos en una vista lateral, hacia la parte posterior. Es más alta adelante, en la cara anterior de la rodilla, y es más baja en la parte posterior. Esa inclinación que ocurre allí va a provocar que al momento de estirar la rodilla, de hacer la extensión completa, la tibia pueda desplazarse hacia adelante, creando una fuerza cizallante a nivel del ligamento cruzado anterior y provocando
un aumento en la tensión en esa zona. Eso, por supuesto, como les decía, los trabajos de Rosen y colaboradores hablan de que ese aumento en la traslación tibial anterior es lo que puede generar esa tensión y la laxitud propia del género. Fíjense que en el trabajo de Dvorak, él reporta que la hiperlaxitud en las pacientes que tenían, o las jugadoras que tenían mayor hiperlaxitud, tenían 2.7% veces más posibilidad de lesión del ligamento cruzado anterior que las jóvenes que no tenían tal hiperlaxitud. Pero es un factor que hay muchos trabajos que dicen que realmente no es la hiperlaxitud, sino las características propias de los cambios hormonales y de los cambios neuromusculares. Y eso hace hablar o nos lleva a determinar algo de la parte neuromuscular, que es lo que más se estudia y es lo que más está asociado como signo predictor de lesión del ligamento cruzado anterior, que es el balance que existe a nivel de cuádriceps e isquiotibiales, pero eso hablaremos en un momento. Los aspectos hormonales, no hay duda de que se ha estudiado en el tiempo el factor de rendimiento que afectan tanto el rendimiento como la incidencia de lesiones, y se dice que hay una mayor incidencia de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior en aquella etapa folicular cerca de la ovulación, la etapa preovulatoria. Esto debido a que esa fase estrogénica va a afectar la tensión del ligamento cruzado anterior y se ha demostrado la presencia de receptores de estrógenos en los fibroblastos, que son unas células que están a nivel del ligamento, y ocurriendo una disminución de la síntesis de procolágeno, y por supuesto esto le va a restar capacidad de elasticidad de soportar el cizallamiento cuando se produzca a nivel del paciente. Por eso es que es importante, no solamente para las lesiones del ligamento cruzado anterior, sino para el rendimiento de los pacientes, que los médicos involucrados en las actividades o médicos de equipos de los equipos femeninos tengan el conocimiento de los ciclos ovulatorios de todas sus jugadoras para establecer parámetros y tomar el mejor momento para hacer un control. Recuerden que aparte de eso, la jugadora femenino, que de eso les hablará la licenciada Aarón, eh, también creo que va a tocar ese tema, presentan por las características propias algunos cambios importantes hormonales de la actividad deportiva que pueden generar una alteración a nivel del ciclo menstrual. Y pasando a, como les decía, los aspectos neuromusculares, que son los aspectos más estudiados y todavía se sigue investigando mucho sobre esto, y la parte biomecánica, es la coactivación entre la musculatura del cuádriceps y los isquiotibiales. Recuerden que en el momento de la patada y también en el momento del salto hay una contractura concéntrica del músculo cuádriceps para extender la rodilla y una contractura excéntrica para soportar el requerimiento a nivel de isquiotibiales. Si esta musculatura no está balanceada, va a predisponer al jugador, a la jugadora, a que tenga una un índice predictivo para una lesión que en muchos casos no es una lesión del ligamento cruzado anterior, pero puede ser una lesión de rodilla, un esguince y mayormente lesiones de tipo muscular, que son las que observamos. Por supuesto, esa coactivación entre estos componentes de cuádriceps isquiotibiales protegen a la rodilla de la excesiva traslación anterior, que es una fuerza cizallante, si se suma al valgo de rodilla, que lo veremos ahorita, y la aducción y la rotación interna. Entonces, esta falta de adaptación neuromuscular va a facilitar que haya un desarrollo de desequilibrio a este nivel. Y ese desequilibrio propioceptivo es importante que nosotros trabajemos sobre él. Y es una de las cosas en las que nosotros hacemos énfasis con los jugadores de fútbol y en cualquier deporte. La fase propioceptiva es importantísima, a pesar de que ellos muchas veces no lo toman con el debido interés. Hay muchísimos estudios que demuestran que hay una diferencia significativa en el momento en que se realiza la activación muscular entre el balance entre cuádriceps e isquiotibiales. Sobre todo la activación de los isquiotibiales a nivel de su contractura excéntrica para controlar el desplazamiento anterior. Y ese desequilibrio es el que se ha relacionado con la posibilidad o la predictividad de tener una posible lesión del ligamento cruzado anterior o hacerlas más susceptibles. Fíjense, este es un trabajo bien interesante que medía el control neuromuscular biomecánico en las cargas de valgo en la rodilla como un predictor de una lesión del ligamento cruzado anterior.
Fíjense, esto es lo que debería ser un aterrizaje después de un salto y muchas veces cómo aterrizan las chicas cuando las evaluamos. Esto se observa con mucha frecuencia. De hecho, en fases de pretemporada, nosotros hacemos hincapié junto con el preparador físico, los recuperadores, los readaptadores y los fisioterapeutas y evaluamos en conjunto el aterrizaje. Es una prueba que hacemos de entrada biomecánica a todos nuestros deportistas en pretemporada para establecer las correcciones y los fortalecimientos de musculatura que nos permitan que el aterrizaje sea correcto y eso por supuesto va a lograr que haya una disminución importante en la posibilidad de que el jugador sea susceptible de una lesión de ligamento cruzado anterior. Por eso es que el valgo dinámico es un predictor de una lesión de ligamento cruzado anterior y este trabajo interesantísimo ya tiene algún tiempo, pero muy válido en todo momento para la predicción y trabajar en los programas preventivos para tratar a nuestros pacientes y a nuestras jugadoras de fútbol y prevenir algún tipo de lesión. Pero llegamos al diagnóstico, llegamos al momento de la lesión, lamentablemente la jugadora tuvo un cambio de dirección, un frenado, un salto con aterrizaje defectuoso, que llevó a que las fuerzas solicitantes sobre el ligamento fueran superiores a lo que el ligamento puede soportar y se produce la lesión, la rotura del ligamento. Lo importante en este caso es la característica del dolor. A veces no estamos allí cuando ocurre la lesión, pero es importante la característica del dolor. Normalmente la lesión del ligamento cruzado anterior genera un dolor sordo, intenso, de muy alta intensidad, de muy corta duración, después baja de intensidad y cambia las características del dolor. Se produce generalmente un aumento de volumen importante, dado básicamente por el derrame articular, por el sangramiento dentro de la rodilla, el hemartros. De hecho, se dice que una hemartrosis en una rodilla es una lesión del ligamento cruzado anterior hasta que no se demuestre lo contrario. La inestabilidad puede estar presente o no. El paciente puede corroborarte que siente inestabilidad o no. Generalmente no ocurre al primer momento porque el paciente tiene dolor y tiene casi no puede caminar. Pero el paciente que te acude después, que ha pasado la etapa aguda, es un paciente que generalmente te refiere a inestabilidad y este paciente que te dice, doctor, yo puedo hacer todas mis actividades, pero no pasa nada, yo estoy bien. Y cuando vas a hacer las pruebas con todos los antecedentes que tiene el paciente y tú determinas clínicamente que el paciente tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, después que han pasado ya 3 semanas, 4 semanas de la lesión, le cuesta al paciente creer que realmente ocurrió así, que tenga una lesión tan grave como esa y que amerite un proceso quirúrgico. Las imágenes son importantes, sobre todo para hablar de lesiones asociadas como menicales. Fíjense, aquí tenemos varios de los test que nosotros utilizamos, los test más frecuentes, el test de Latchman, que tiene una alta sensibilidad, vean cómo se desplaza la tibia hacia adelante, es una rodilla totalmente inestable con un Latchman positivo. La prueba del Pivot Shift es una prueba altamente específica, pero tiene el problema de que el paciente hace mucha contractura y es difícil hacerla con el paciente consciente o sin anestesia. Entonces, estos pacientes generalmente lo valoramos en quirófano cuando va a la cirugía. Y uno de los test más nuevos que están implementándose y que son muy buenos es el test de Lely, que te permite, por un lado, hacer una compresión a nivel del fémur y eso te permite que, si el ligamento está bien, se va a despegar el talón de la camilla, ¿ok? Es un test negativo, ¿ok? Un signo de Leber negativo, se llama signo de Leber el signo, y el test se llama Lely por el que lo creó. Y si vemos, este es un Lely positivo, que nos dice que hay una lesión del ligamento cruzado, porque hacemos la presión a nivel del fémur y la tibia, el talón, no se despega, porque hay una fuerza de cizallamiento que nos lleva a que el paciente, la tibia se desplace y el talón no se despegue. El tratamiento. Establecimos el diagnóstico de nuestra paciente, tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. El tratamiento en una paciente de alta competencia siempre será quirúrgico. Siempre será quirúrgico. El tratamiento conservador en lesiones del ligamento cruzado anterior está destinado a pacientes que no son atletas de alta competencia, tienen que modificar su actividad de vida diaria, su deporte. Son pacientes que tengan una contraindicación, por supuesto, ¿ok? Para tener un procedimiento quirúrgico.
Y de los procedimientos quirúrgicos hay múltiples técnicas que tienen que ver con la fijación, con el tipo de injerto, con los túneles que se realizan, etc. Pero todas esas técnicas van destinadas a un mismo fin, lograr que el jugador regrese a su competitividad, que regrese garantizando la integridad de ese nuevo ligamento, que minimice las posibilidades de una nueva lesión, que logremos evitar las recidivas, aunque en el fútbol femenino son muy frecuentes. La estabilidad y funcionalidad de la rodilla es nuestro fin, la rodilla estable y funcional para poder competir al nivel precompetitivo y garantizar el retorno del éxito en todas sus dimensiones. Fíjense que la tasa de retorno general en el fútbol femenino, este es un trabajo colegial, pero válido para el fútbol femenino en general, tiene una alta tasa de retorno, de return to play o el regreso a las canchas de hasta un 84%. Y por supuesto, mientras más joven es la paciente, la tasa de retorno es más alta y mientras más competitividad también. Y por supuesto, como veíamos en la parte anterior, cuando hablaba del tratamiento, no guarda una relación con la técnica o el injerto. Fíjense la recidiva o que el paciente vuelva a tener una lesión del ligamento cruzado anterior. La tasa de reruptura del ligamento cruzado anterior es hasta 5 veces mayor en las jóvenes que practican fútbol, a diferencia de los hombres. Y de 2 a 4 veces más alta la lesión de tener una nueva lesión de rodilla de cualquier otra característica, una lesión meniscal, una lesión condral, una osteocondritis. Este es un trabajo relativamente nuevo, del año pasado, muy interesante sobre la tasa de recidiva. Y entonces viene, operaste a tu paciente, la paciente va a su fase de regreso al deporte. ¿Cómo se inicia? Después del postoperatorio, la paciente va a pasar por una serie de fases. Nosotros manejamos 5 fases, como la mayoría de los grupos, desde el momento de la asistencia de la lesión de nuestra atleta hasta la fase de la alta deportiva, desde el diagnóstico y diseño del plan hasta la incorporación competitiva de nuestra jugadora. Pero fíjense, el regreso al deporte tiene 2 fases, una alta médica y una alta deportiva. El alta médica depende del cuerpo médico, de los fisioterapeutas, del psicólogo, incluso de todo este cuerpo médico, que son los periodos, los lapsos de que nosotros podemos, desde el punto de vista médico, garantizar que la incorporación de nuevo injerto y de ese nuevo ligamento. Pero la alta deportiva va a depender de todo el cuerpo técnico. Por eso coloco esta foto acá, muy, muy ilustrativa. Todos tenemos que ver con el regreso de nuestra atleta a la cancha. Hay una diferencia entre la alta médica. En la alta médica nosotros permitimos que el jugador pueda incorporarse a las actividades grupales con el resto del grupo, a los entrenamientos, a todas las actividades que genere el entrenamiento. Pero la alta deportiva va a depender de todo el grupo porque es cuando nuestro atleta puede incorporarse definitivamente al área competitiva y poder estar los 90 minutos en cancha a la máxima actividad sin que eso genere un riesgo diferente al que tenía antes de lesionarse. Entonces, esas etapas de regreso al deporte tienen unos predictores positivos que van desde los 6 meses hasta los 12 meses, ¿ok? Y esos predictores positivos de incorporación más rápida, por supuesto, el sexo masculino tiene una tasa predictora mejor. Un paciente operado de ligamento cruzado masculino, nosotros podemos incorporarlo y recibir una alta deportiva al 7º mes, 6º mes, alta médica y una alta deportiva probablemente menor, más cercana a la alta médica. En cambio, en las mujeres, ese retorno a la alta deportiva, el espacio entre la alta médica y la alta deportiva generalmente es un poquito mayor, a menor edad más rápido se reincorporan. Si hay una condición física prelesional, la paciente técnicamente y físicamente tenía un buen desarrollo muscular, estaba al 100% antes de lesionarse, es una atleta que regresa mucho más rápido que aquella que ya venía aquejada de la lesión. Y por supuesto que no hayan presentado lesiones asociadas. Entonces los programas preventivos neuromusculares y propioceptivos deben iniciarse en la pubertad porque hay muchos vicios. Cuando nuestros atletas llegan a trabajar con nosotros o con los preparadores físicos, nos damos cuenta que muchos no saben correr, muchos no saben saltar y hay que hacer esas correcciones para evitar esas desadaptaciones biomecánicas. Incorporar entrenamiento y control neuromuscular con pliometría. La parte propioceptiva es vital
Por eso los ejercicios FIFA, los programas FIFA, FIFA 11 más, han logrado importantes disminuciones en las tasas de lesiones, no solamente en las lesiones de ligamento cruzado anterior, sino en todas las lesiones de índice deportivo. Bueno, espero que les haya servido. Estamos a la orden para sus preguntas y responderlas. Ahí están mis redes sociales. Me despido con estas palabras de Michael Jordan, que los obstáculos no tienen que frenarte. Si te encuentras con una pared, no das la vuelta y abandonas, encuentras la manera de subir a ella, pasar a través de ella o rodearla. Muchísimas gracias.